Estamos de regreso, Realidad en Contexto. Licenciado, como usted es muy ducho en el tema, sería interesante aquí analizar situaciones. Iba a decir 4, pero vamos a breve. Analizar 3 situaciones. Primero, el asunto de la partición sobre la unidad de los bienes o el caso que el testador decida donarle todos sus bienes a un particular que no sea familiar. Bueno, hay una situación. Lo hace a favor de un particular, el 913, en acción si hay descendiente. Sí. Si hay descendiente, evidentemente. Ahora, si no hay descendiente, línea recta, ¿verdad? Como estamos hablando, que cuando se habla de partición a intestato, estamos hablando de una especie de sucesión legal, y en esas sucesiones legales necesariamente hay que velar por el cumplimiento de las reglas legales. Hay órdenes sucesorales. El primer orden es la línea recta descendiente hacia los hijos hasta el infinito. Segundo orden es los colaterales privilegiados, los hermanos que concurren con los padres. Tercer orden podría ser los abuelos con los familiares de los hermanos, ¿cómo le llaman? Los sobrinos. Los sobrinos. Sí. Y así un cuarto orden que ya tiene que ver con los colaterales ordinarios arriba, que son unos tíos abuelos, por allá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Pero vámonos aquí. Si se hace la donación a favor de un tercero que no es pariente, evidentemente que si hay descendiente recta, pues evidentemente que hay que reducir. Pero diga, no, un segundo, no hay descendiente, pero se lo dio a un particular. Sí. ¿Qué va a pasar con los hermanos y con los padres que no tienen nada que buscar en ese entierro? ¿Usted sí sabe por qué? Porque solamente aplica la cuota reservataria por ser de orden público únicamente en protección de los hijos del decuyo. Ok. No así para los colaterales en otros órdenes y en otro grado. O sea que los padres y los hermanos quedarían sin nada. No tienen nada que buscar ahí. Okay. ¿Por qué no tienen nada interesante esto. ¿Por qué no tienen nada que buscar ahí? Porque ellos no son colaterales, ellos no son descendientes, sí, ellos no son hijos. Entonces, esa figura se creó con esa condición de orden público para proteger que si hay un hijo que dejó el fallecido, por lo menos quede salvaguardado. Exacto. Con esa figura. Ahora, si no se lo donó a un particular vía testamento y lo hizo algún pariente, vamos a establecer así, puede ser a un pariente tan cercano como otro hijo, porque puede haber tenido 2 hijos y ese fallecido donar a favor del otro hijo. ¿Qué aplica? Va a aplicar la reducción con relación a la cuota reservataria o en consecuencia, como dice el 829 y siguiente del Código Civil, se debe colacionar. Entiendo que se debe colacionar. Sí. ¿Por qué? Porque como son hermanos y un hermano no está por encima del otro y no hay un privilegio de uno que pueda abrazar al otro y hay un derecho de igualdad entre ambos, aunque en principio el padre puede donar a favor de quien quiera. Sí. Puede hacerlo a favor del otro hijo. Exacto. Y la ley no lo prohíbe. Pero el problema está que cuando se determine que esa donación testamentaria a favor de un hijo, habiendo otro, quebranta así ese principio de la igualdad, entonces demandan entonces en colación para entender que el padre hizo con donarle al otro parte de algunos bienes que le pueden corresponder como causaviente a la hora del causante fallecer, ¿verdad? Entonces, la justicia entonces en ese caso decide qué hacer. Normalmente se colaciona y colacionar no es más que devolver, que atraer. Mira, eran 20, a ti te dieron 15 y a mí me dejaron 5. No, de esos 15 trae 5 para acá, para que tú te quedes con 10 y yo con 10. Porque son hermanos iguales y tienen derechos iguales. De acuerdo. Mira, hay una situación que me planteó un colega que está llevando un caso de partición por ante la jurisdicción de Santiago. Y él dice, en este caso, el testador donó sus bienes a una persona fallecida. Testó a favor de una persona fallecida. ¿Cuál es la situación jurídica en este caso? Bueno, si hizo un testamento a favor de alguien que ya estaba fallecido, evidentemente que ese testamento es nulo. Es nulo de pleno hecho, porque usted no puede testar a favor de alguien que no existía. Sí. Y como la vida misma
un estado civil, porque, óigame, el que fallece, eso es un estado civil. Y se declara igual y tiene un acta del estado civil. Entonces, una persona que ya no existe, ¿verdad? Se dicta un testamento a favor de alguien que no existe, que no tiene personería jurídica ya, como persona física ni de ningún tipo, porque no hay un estado civil. Ese testamento cae en el vacío, automáticamente. Y no es que los parientes de ese que le donaron testamentariamente tienen que venir en su representación, porque es que para que pudiera tener efecto ese testamento, él debió existir. Y después, aunque existiera, muriera mañana, pero debió existir. Debió existir. Antes de la donación, claro, testamentaria, debió estar vivo. O al momento de la donación, estar vivo. Debió estar vivo. Porque es que no podemos entonces donar a una persona que no existe. Dígame usted. Es una situación complicada. Ahora, se prueba, la prueba en los tribunales para demostrar que ese testamento es objeto de Claro la que prueba. sí. Ya en ese caso no sería una reducción. Sí. Ya en ese caso es una nulidad de fondo porque se hizo una donación testamentaria a favor de nadie. Sí. Entonces, si no se donó a favor de nadie, ¿para dónde viene? ¿Cómo se prueba? Debe mantenerse en el patrimonio de quien lo donó. Y a esa persona tampoco está, porque los testamentos se ejecutan después del fallecimiento de la persona. Si esa persona un pariente en algún grado hábil, o que pueda reclamarlo, lo puede hacer. Ahora, si no hay nadie, pues entonces eso le corresponde al Estado, porque los órdenes sucesorales están ahí todos. Presentando el acta de defunción que demuestre que esa donación se hizo después de la persona de tal forma. Claro que sí. Claro que sí. Es así. Entonces, es un tema bien interesante. Creo que los amigos televidentes han recibido cátedra hoy, licenciado. Pero yo creo que los órdenes sucesorales son de porque en primer orden son los hijos. Están en primer orden y en primer grado de la persona que fallece. En el segundo están los colaterales, que son los hermanos, y el padre. En el tercero pudiéramos poner entonces a los abuelos. En el cuarto pudiéramos entonces a los tíos abuelos. Son las personas llamadas los colaterales. Sí. Los llamados a suceder. Para entonces establecer lo que sucede, que una cosa es ser sucesor, otra cosa es continuador jurídico, y otra cosa es ser heredero. Sí. ¿Usted me entiende? Es que usted puede ser heredero. Sí. Y no necesariamente sucesor. Sí. Porque el heredero, el primero que está a heredar es el continuador jurídico, que es el heredero que está en primer grado, que son los hijos. Los hijos. Ahora, a falta de ellos, los nietos. Sí, porque también un muerto y haber dejado traspasar ese derecho al hijo. El hijo de esa persona que falleció pudo haber muerto previamente y haber dejado un nieto con relación. De acuerdo. Entonces ese nieto de manera directa al abuelo. Sí. Pero en relación con los derechos de su padre. Bien, mire, antes de que concluya, tal vez no está a tiempo. Hablemos de las donaciones. Entre vivos. Donaciones entre vivos, que también es actos auténticos. Y esos actos auténticos están revestidos de muchas formalidades. Sí. Porque una donación entre vivos es un testamento que hay que esperar que esa última voluntad pueda ejecutarse. El derecho se transfiere. Que de inmediato, porque hay un traspaso. Porque es que dentro de los modos de traspaso o de adquirir una propiedad, la donación es ella. Sí. No solamente la venta, la donación es una de ellas. Viendo otros medios de transferencia, porque un traspaso de la propiedad. Hay venta, hay donación, hay prescripción, para modo de adquirir. Pero aquí podemos pasar a la misma pregunta que le hice ahorita cuando hablábamos de las particiones y quién están llamados a suceder o son llamados a la sucesión. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Puede el donatario donar la universalidad de sus bienes teniendo hijos? Yo diría el donante. El donatario es el que la recibe. Sí, el donante. Sí. Es un problema cuestionante porque la ley 2569 sobre sucesiones y donaciones no anula que se haga una donación total. Sí. Lo que pasa es
que cuando se hace esas donaciones existiendo en grado hábil algún pariente, recuerde que las donaciones tienen un efecto inmediato. Inmediato. Como tienen un efecto inmediato, entonces habría que ver cuál ha sido el vicio a alegar si mañana esa persona fallece y algún reclamante niega esa donación. Todo eso es posible, pero desde el momento en que se hace la donación es válida. Surte efecto. Es válida. Sí. Entonces, un hijo en vida no puede estar reclamando porque de él todavía no tenía ni derecho siquiera. No. Cuando se hizo esa donación entre vivos, ese hijo no tenía derecho. ¿Ha nacido? Entonces, cuando la persona fallece, va a reclamar, pero usted está reclamando ¿qué? Un que se donó en vida. Es un poco cuesta arriba. Ahora, si se hace a uno de los familiares y puede tergiversarse de que esa donación fue dolosa, porque probablemente se trataba de otra cosa, quizá de una, porque a veces se hacen donaciones disfrazadas de ventas y a veces se hacen ventas disfrazadas de donaciones. Con mala fe, como dice usted. Habría que ver cuáles son las situaciones, porque la simulación sí figura jurídica y puede ser relativa absoluta, pero esos actos de traslativo de un derecho de propiedad cumplen con los requisitos de ley, surten su efecto. Pero en todo caso, licenciado, el derecho sucesoral es un derecho fundamental y eso podría discutir para establecer entonces si el donante estaba en capacidad de donar todo teniendo sus hijos. Habría que ver Sí. esas circunstancias porque una persona con 89, 80, 90 años que no está en sus cabales y que se puede certificar eso y haga un acto de donación que en la mayoría de los casos no lo hacen, sino que le toman la mano para ponerlo a firmar y cuando no pueden firmar hacen un acto y le toman la huella y a veces no saben ni siquiera y en ocasiones engañado. Dijo, en ocasiones. Sí. Porque eso hay una tiranía fuerte. Un hijo le dice al padre, vamos allí a buscar un préstamo para darle la casita. Y muchas veces es un acto de venta que le ponen a firmar. Sí. Y cuando sacan los títulos, de eso nadie sabe. Pasaron 10, 15, 20 años, hasta 30. Y luego se sabe que un hijo era el dueño de eso porque apareció un título, porque la madre firmó una venta creyendo que un dinero que iban a buscar, que le tenían a ella para darle su casita. Engañada, ¿tú entiendes? Pero entiendo que a esa edad, cualquier trámite legal que vaya a hacer la persona tendría que estar asistido de la firma de sus hijos. Señores. Uno lo haría así, Sí. porque por la edad no hay condiciones. Exacto. Pero sí. como el protagonista de toda esa trama es uno de los hijos, Exacto. no invita a nadie. Nadie. Lo hace solo y se queda callado. Sí. Porque es todo un fantasma. Se queda callado 20 años después, que entonces se sabe. Así es. Llegamos al final, señores. Este es un tema para que la clase jurídica, la colectividad en sentido general pueda edificarse en el programa. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó